herramientas que tienen que ver con nuestra formación político-sindical. En este caso, bueno, el tema es el Estado. Nosotros como trabajadores y trabajadoras en el sector estatal entendemos que es un tema que es imprescindible que tengamos algunas herramientas para poder debatir, intervenir y también preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros y cuál es el eje o cuáles serían las cuestiones de las que nosotros podemos intervenir en ese sentido? Así que bueno, los presento a los panelistas. Por un lado, Mariano Fraschini, politólogo, Sergio De Piero, también politólogo, docente de la UBA, de la carrera de Ciencias Políticas. Muy bien. Beatriz Raslan, ella es profesora consulta en Teoría del Estado, es miembro de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Y la compañera Dora Martínez, es una compañera de ATE, trabajadora del área de salud, ha sido parte del consejo directivo de ATE Capital, actualmente es la secretaria gremial en la CTA Capital y bueno, un aplauso. Mi nombre, para los que no lo saben, es Silvia Vergallo, soy la secretaria de... Buenas tardes a todas y a todos. Este es un tema que nos toca muy de cerca a todos nosotros. Digo, discutir Estado, la relación Estado-Gobierno. Muchas veces nosotros mismos caemos en la confusión cuando uno quiere hablar del gobierno y habla del Estado, y a veces cuando uno quiere hablar del Estado termina hablando del gobierno. Y digo que cobra mucho interés porque justamente somos la Asociación Trabajadores del Estado. Nosotros representamos a los trabajadores estatales, y una particularidad que hace a la historia de nuestro sindicato, que tiene que ver con que nosotros no solo hemos luchado y seguimos luchando por las reivindicaciones de cada trabajador, sino que la construcción de un Estado que nos incluya a todos siempre ha sido uno de los ejes por los cuales nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo, particularmente desde la recuperación de este sindicato en 1984 que estaba en manos de los personeros de la dictadura. Así que desde ese entonces, para nosotros discutir las políticas públicas en las áreas sensibles que componen un Estado y de la cual nosotros representamos a los trabajadores, ha sido uno de los ejes fundamentales. No solo en la discusión de ATE, sino que después, cuando hace 20 años supimos construir nuestra CTA, nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, digo, también lo hemos llevado a ese plano. Y hoy estamos en una etapa donde la discusión de las políticas públicas vuelve a ser parte de nuestra agenda. Siempre decimos en la discusión de un nuevo Estado, porque entendemos que si en nuestro país, digo, las asignaturas pendientes son muy grandes, si todavía tenemos falencias en los hospitales públicos, en las responsabilidades de los distintos gobiernos, si no hay una salud pública y gratuita que alcance a todos, si la ciencia y la tecnología no está al servicio de las necesidades de este país, estas áreas del Estado terminan siendo
una cáscara en sí misma, y nosotros creemos que tienen que estar al servicio del pueblo en su conjunto. Y entendiendo que esto no es una frase, sino que entendemos que realmente eso es lo que debe garantizar un Estado como herramienta del gobierno de turno. Así que muchas gracias. Pensando en las relaciones de funcionalidad, es decir, el para qué debe hacer el Estado, acá me parece que resulta como más que obvio la idea de que el Estado va a recuperar niveles de acción. Frente al discurso, digamos, o la orientación propia, en torno a que el Estado más bien tenía que generar condiciones y retirarse, porque el mercado era el que asignaba básicamente los recursos, la competencia, de la competencia entre los actores surgía las mejores políticas públicas, ¿no? Como un poco el énfasis, hay una recuperación de la idea de centralidad del Estado. El Estado vuelve a intervenir de manera directa en la economía. Uno puede comparar los 10 puntos centrales del consenso de Washington, ¿no? Liberalización de los mercados, apertura de las fronteras, liberación del tipo de cambio, privatizaciones, descentralización. Uno puede ver que los aspectos conceptuales, ¿sí? Aspectos conceptuales del consenso de Washington se ponen en cuestión. Entonces, es bueno controlar el tipo de cambio, hay control de los mercados en el comercio internacional, hay control en la liberalización o no de los precios, la disolución de la jubilación por capitalización es un signo de eso, ¿no? La reciente la estatización de YPF, pero me parece más importante en esta lógica del Estado retomando control de la economía, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y juntamente con eso de qué debe hacer el Estado en estos aspectos de la economía, aparece también, me parece de manera bastante clara, una idea de posicionamiento del Estado nacional como referente. En el ámbito de la educación, lo que tiene que ver con los contenidos, el plan conectar igualdad, digamos, hay cierta centralidad del Estado nacional. Después uno evalúa si eso puede ser mejor o peor para el desarrollo de la educación. Uno podría decirlo también pensando en la funcionalidad en algunos aspectos operativos. El tema del DNI. El tema del DNI, un viejo tema que funcionó muy mal durante muchos años, finalmente se termina resolviendo la política a partir de la centralidad. El cambio del rol de los organismos científico-técnicos, según ustedes proviene de allí, en los 90 los organismos habían tenido un claro vuelco a convertirse en consultoras de empresas. Lo que hacía muchos de estos organismos era hacer trabajo para empresas, hacer casi una consultoría, más que plantear en el organismo discusiones de tipo de cómo fortalecer, por ejemplo, el proyecto de industrialización, ¿no? Bien, decíamos el primero entonces las relaciones funcionales, el segundo las relaciones materiales. Acá viene seguramente la discusión más rica y más compleja al mismo tiempo, que es cómo interviene el Estado en la discusión sobre la distribución del ingreso. Lo que aparece es que la política, justamente que deriva de lo anterior, el fortalecimiento del mercado interno, ayuda a que los actores principales del mercado interno, que son los trabajadores, las empresas, los consumidores, sean un actor más relevante. Entonces, en ese contexto, lo que uno puede encontrar es que aparece el empleo, ¿no?, como un mecanismo importante de inclusión. Tenemos problemas que no se solucionan fácil, que aparece claramente, que es, ustedes fíjense, el empleo descendió a un ritmo que no descendió la pobreza. Es decir, mucha gente puede tener empleo y seguir siendo pobre, porque la tasa de informalidad en Argentina ronda el 35%, para mucha gente que tiene solamente un salario bajo, sin prestaciones sociales, por ejemplo, ni aporte jubilatorio, con lo cual la centralidad de bajar abruptamente o bajar importantemente el nivel de desempleo no repercute inmediatamente en la distribución del ingreso, eso lo podemos ver, ¿no? Finalmente, las relaciones de dominación, ¿no? Es decir, cómo se garantiza la gobernabilidad, que es la centralidad del Estado implica también la centralidad de la política. Me parece que son cosas que no deben olvidarse. En tanto, es cierto triunfo de la primacía de lo político como espacio de discusión, como espacio donde es posible democratizar. Elementos como la firma de los convenios colectivos de trabajo
en el periodo, marca una revitalización del poder sindical. En este esquema de dominación me parece importante marcar, como para ir cerrando, el retiro de los organismos internacionales de crédito, espacio clave de toma de decisiones en política económica, clave, rol de auditoría, digamos que la derrota del ALCA en esto me parece que ha sido importante. Hay un rasgo clave del Estado como asignador de recursos, como disciplinador de muchos temas económicos, con capacidad de acción sobre los empresarios. Uno tiene que hablar también de las voces y los silencios empresariales, que me parece que son interesantes de mencionar. En la discusión sobre el alcance que puede tener la injerencia del Estado en la estructura económica, hasta dónde puede modificar, y finalmente sobre lo que ustedes viven cotidianamente, que es los problemas, las capacidades estatales de influenciar esos cambios, ¿no? Como la capacidad de intervenir. En el caso del YPF, Aerolínea, AFJP, todos los cambios grandes que hubo en la estructura, cómo el Estado puede sostener eso a partir de las capacidades que desarrolla como institución de administración de lo público. Bueno, sobre eso. Antes que nada, digamos, antes de meterme de lleno en el tema, marcar un par de elementos, ¿no? que tienen que ver con la relación entre el Estado y el sistema político y la sociedad. Y decir que durante estas últimas décadas, digamos, el Estado ha sufrido grandes transformaciones en muy poco tiempo. Podemos decir que a fines de los 80, principios de los 90, encontramos en América Latina una homogeneidad, ¿sí? En cuanto al color político de los presidentes que gobiernan estas latitudes, un modelo económico que podemos llamarlo neoliberal, de la era global, orientado al mercado, ¿sí? Que tiene características que, bueno, muchos de los que estamos acá presentes las hemos estado en contra, las hemos militado fundamentalmente en la calle, que tiene que ver con ajuste, que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver con el desempleo, con el subempleo, con la marginalidad y con todas las consecuencias directas que tuvo esta reforma del Estado. A partir de fines de los 90, a principios del 2000, es que comienza a haber un cambio en América Latina, ¿sí? La resistencia a esta política de ajuste, ¿sí? Tuvo lugar durante estas épocas, durante estos tiempos, y fundamentalmente nos puede observar a lo largo de Sudamérica cómo este neoliberalismo que se había establecido durante esas, como decía, a principios de los 90, comenzaba a tocar su fin, ¿sí? Que comienza a dar lugar a un nuevo suceso que es el que sí me gustaría marcar, digamos, que es la aparición, digamos, de nuevos liderazgos presidenciales, ¿sí? Si uno observa y analiza lo que es América Latina a principios del siglo XXI, una de las características centrales es la emergencia de nuevos liderazgos y variados liderazgos, ¿sí? Fundamentalmente, estos liderazgos tienen dos grandes características que me gustaría puntualizar, ¿sí? Una primera característica es la diversidad de su procedencia, ¿sí? Es decir, todo, digamos, un gran colorido y una variedad de liderazgos con diferentes procedencias, pero con un mismo denominador común, que podemos denominarlo así, como que la implementación de sus políticas, salvo, bueno, ponemos el caso de Lugo, han tenido un éxito, digamos, en las consecuencias de esta implementación. El éxito y la fortaleza de ese liderazgo presidencial, ¿sí? Esto se da en un contexto, lógicamente, de crisis de representación, en un contexto de crisis de los partidos políticos, pero son todos liderazgos presidenciales que han puesto a la política ahí como centro y han puesto también al Estado como centro, que han podido, digamos, reelegirse de manera consecutiva, fundamentalmente a partir de una ampliación de derechos, ¿sí?, civiles, económicos, sociales y políticos que han desarrollado a lo largo de sus mandatos. Yo soy una convencida que realmente
Todos hablamos del Estado y no todos hablamos de lo mismo. En mi óptica, el Estado es parte de las relaciones sociales capitalistas. Primera ubicación. Quizá la especificidad más importante en la relación social que es el Estado sea el aspecto de la dominación. Entonces, la esencia del Estado son las relaciones de dominación, es decir, es el poder. Esa es la esencia. Por de pronto quiero decir desde ya que yo rechazo la utilización en ciertos sectores como en la CTA y demás de la palabra gobernabilidad, del concepto de gobernabilidad. El concepto de gobernabilidad es un concepto de la clase dominante. El concepto de gobernabilidad es cómo no creamos problemas a quienes están en el gobierno. La gobernabilidad la tiene que cuidar el gobierno. Los demás, el pueblo, no tenemos que cuidar la gobernabilidad. Tenemos que expresar cuáles son las necesidades del pueblo. No existe el bien común. En una sociedad dividida en clases no puede haber intereses generales. Los de unos son contrarios a los otros. No puede haber un bien común, lo que es bien para uno no es bien para el otro. Por tanto, el Estado es un lugar de la lucha de clases, es un lugar de disputa. Y para mí esto es una cosa muy importante, sobre todo charlando con trabajadores del Estado. Es ahí, esa es la estructura, es ahí donde están las alianzas de clase, es ahí donde está la lucha de clases, es ahí donde está la disputa. Por eso es tan importante no confundir Estado y gobierno. Hay medidas de gobierno que en realidad son distintas a otros gobiernos, son distintas entre los gobiernos entre sí, pero que no afectan a la sustancia de conformación del Estado. En consecuencia, la conclusión es que el cambio estructural viene por el cambio a nivel de Estado, o sea, a nivel de dominación. Pero la política, se pregunta, ¿es un medio de transformación? Claro que es un medio de transformación. ¿Y por qué es un medio de transformación? Porque es expresión de la lucha de clases. Las políticas que tienen que ver con esa lucha de clases son políticas entonces transformadoras. Dijimos, el Estado está en disputa. Las políticas públicas también están en disputa. Es dinámico. Entran los agentes estatales, entran entonces los trabajadores del Estado. ¿Son los gobiernos que comienzan en el 2003 continuación del menemismo? No. Decididamente no. Hay cambios. Pero no hay cambios a niveles estructurales. En la estructura, la economía sigue sujetada a la soja y a la megaminería en forma importante. Se habló del trabajo informal y se habló de que aumentó el empleo, pero no la distribución. Es una pesada carga para tantos años. Nadie pretende que se cambie de un día para el otro. Lo que sí se busca es la tendencia al cambio. Y es esa tendencia la que no observamos. ¿Quién es nuestro patrón? Nuestro patrón, y la verdad, es el Estado. Nuestro patrón es el Estado. En una relación social que tiene su especificidad. Pero ¿por qué es el Estado? ¿Cuál es el papel nuestro como trabajadores? Yo me pongo como trabajadora del Estado porque de alguna manera la universidad pública está puesta en otro gremio, pero es lo mismo. Porque nosotros somos los agentes de la lucha de clases al interior de una relación conflictiva. Pero no porque sea nuestro patrón, sino porque nosotros no coincidimos, nosotros no coincidimos con los intereses que defiende el Estado, o el Estado no coincide con los intereses que nosotros propugnamos. No estoy hablando acá de gobierno, estoy hablando de Estado. Entonces, el desafío que yo le decía a Silvia, que esto no lo podemos dar ninguno de nosotros que no está en la militancia concreta de trabajadores del Estado, es tratar de averiguar cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en el lugar que están en la FIP, ¿qué pueden hacer? No por el salario solamente, aparte, no por el salario, pero ¿qué pueden hacer adentro como establecimiento de esa lucha y de ese conflicto? Y así en cada una de las instituciones
instituciones en cada uno de las especificaciones del aparato del Estado. Bueno, vengo acá. El intento de aporte que voy a hacer es desde la mirada, desde la práctica, ¿no? Que ayuda a construir o a enriquecer las teorías. Y la verdad que nosotros y nosotras históricamente definimos al Estado como una herramienta que es utilizada por los diferentes gobiernos y que esa herramienta tiene un impacto en nuestra clase que es o de someter o de liberar. Nacen y surgen en un momento histórico para controlar y disciplinar. Yo soy de las que se suman al pensamiento que el Estado hasta hoy en día disciplina y controla. Digo que nuestra historia como trabajadores y trabajadoras del Estado siempre fue poner en tensión las fuerzas que integran el Estado, porque hoy el tema de la megaminería, la extracción salvaje, digamos, que se hace en nuestro territorio, lo pone de alguna manera a las decisiones políticas de un gobierno al lado de los grupos económicos. Digo, no hay un avance en ese sentido, sí ha habido avances en algún sentido de construcción de igualdad. Creo que sí nosotros y nosotras tenemos que jugar en ese sentido un rol que es de lograr tensionar y de disputar. Yo no sé si el Estado está en disputa, yo creo que lo que está en disputa es el modelo de país. Y creo que nosotros como clase tenemos que recrear y tenemos que fortalecer esta pelea que va por otra distribución de la riqueza y que la central ha planteado también para eso la construcción de algo que supere como herramienta de construcción de poder y que es la constituyente social. También nosotros acá hemos definido que nuestro punto de partida es la defensa de la democracia. Ahora, ¿qué democracia? Digo, la democracia, yo creo en la democracia participativa, creo en una democracia plena en el sentido de la participación de la población, en las decisiones que se tomen, porque si no es una democracia restringida. Y una democracia restringida está controlada y vigilada por los grupos económicos. ¿Qué Estado queremos los trabajadores y las trabajadoras del Estado? ¿Un Estado clientelar? Yo no lo quiero. No quiero un Estado que controle ni mi manera de pensar, ni de qué manera me comunico, y quiero construir un Estado que libere. Y construir un Estado que libere significaría que nosotros y nosotras fuéramos parte de acceder a muchas de las cuestiones que hoy no accedemos, como es si existen los convenios colectivos y nosotros tenemos el derecho de ir a discutir de qué manera se reformula, de qué manera se adecúa a nuestras necesidades, hacerlo. De lo que creo que tenemos que hacer como trabajadores del Estado y en la central es discutir esto. El Estado como herramienta, pero ¿qué Estado? Un Estado popular, democrático y libertario. Porque si nosotros no nos ponemos un paradigma de levantar un escalón más, vamos a seguir discutiendo sobre la base de lo que está naturalizado y que está instalado social, política, económica, históricamente como lo dado. Hay que romper con lo dado, hay que atreverse a construir lo que queremos y hay que atreverse y bancarse, discutir desde las diferencias. Hay que bancarse, discutir desde la diferencia, por las cosas buenas que nos puedan pasar, por aquello que no es bueno, hay que juntar fuerza y hay que salir a la calle
Y hay que salir a la calle porque a mí no me cabe la duda de que todos y todas los que estamos en el campo de la pelea y en el campo sindical queremos lograr un modelo de país igualitario, un modelo de país donde la universalidad del derecho sea una realidad y donde el trabajo tenga un reconocimiento que es en el salario. El modelo actual ha precarizado nuestra vida. Las relaciones del capital y del trabajo es que el trabajo está descalificado, precarizado y que la libertad y la democracia sindical sigue siendo el punto de tensión máxima para que la clase se identifique y se afilie y se agrupe y construya en donde cree que es mejor. El desafío es construir otro poder, el desafío es reconocernos con nuestra identidad de clase. Esto sí quiero aclararlo, que más allá de que hablamos siempre de un Estado capitalista, es un Estado que siempre está en tensión, ¿sí? Y el nivel de intervención de ese Estado, ¿sí?, está ligado fundamentalmente a la política. ¿En qué sentido? Cuando el Estado, digamos, interviene en lo económico, ¿sí?, y cuando hace uso de los instrumentos que tiene, es poco probable que lo haga en favor de los sectores poderosos. Justamente el Estado cuando no interviene, es el Estado cuando se ata las manos, que es una forma de intervención, no intervenir. Cuando el Estado se achica, la política es la que se achica. Es decir, cuando el Estado se achica y se le da al mercado lo que el Estado puede tomar decisiones en diferentes segmentos y diferentes espacios, cuando el Estado, reitero, se achica, es la política la que se achica, es los sectores más pobres, para decirlo de manera, o los sectores populares, los que se perjudican. Cuando el Estado interviene en la economía, con los instrumentos que lo haga, siempre va a ser, o yo ponerme no decirlo de esta manera siempre, pero mayoritariamente lo hace en favor de los sectores ajenos al capital. Ahora, si creemos que el Estado hay que cambiarlo y de tener un Estado, digamos, distinto y superar el capitalismo, festejemos. Creo que es un camino bastante largo. ¿Cuánto nosotros pensamos, qué pasa ahora si a Correa lo matan? ¿Qué queda en Ecuador? Fíjense la importancia que tienen los liderazgos presidenciales, ¿sí? O lo que está pasando hoy con Chávez, ¿no? ¿Qué pasa si Chávez, digamos, por una cuestión de salud tiene que abandonar el poder? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Continuará el mismo proceso revolucionario? ¿Está tan sólido? ¿Sí? ¿Están las estructuras ya puestas como para continuar ese proyecto sin ese liderazgo? Yo con esto no estoy diciendo que sin los liderazgos, digamos, sin un liderazgo fuerte no se puede hacer nada, ¿sí? Pero estos avances que se dieron a lo largo de América Latina son inscindibles de los liderazgos que los llevaron a cabo. Digamos, las decisiones políticas, digamos, cuentan mucho las relaciones de fuerza, las relaciones de poder. Es decir, cuando vos tenés una relación de poder, digamos, a favor, podés producir esos cambios. Con relaciones de poder en contra es muy complicado, ¿sí? La ampliación, que se da con restricción muchas veces, esta ampliación de derechos se da fundamentalmente con líderes decisionistas que concentran el poder, porque lamentablemente y no lamentablemente necesitan de esa concentración del poder para llevar a cabo. ¿Cómo haría Chávez si no concentra el poder para llevar adelante los cambios? ¿Cómo hace Evo si no concentra el poder para llevar adelante estos cambios? Esto muchas veces choca con la cuestión democrática, ¿sí? En el sentido que no se puede, digamos, todo el tiempo hacer referéndum, plebiscito. Chávez los hizo cuando había que hacerlo. Los hizo en ese momento y los hizo 2 veces más para la reelección indefinida, ¿sí? O sea, son, digamos, hijos de esos procesos de cambio, ¿sí? El líder político tiene esa importancia en la democracia porque interpreta. Esa capacidad de interpretación, que no es que el líder la tiene, se convierte en líder porque interpreta. Digamos, no es que uno puede decir que hay un movimiento social. Uno no puede decir el pueblo. Es difícil decirlo del pueblo cuando hay fracciones cuyas demandas y luchas no son agregables unas a otras. Que decía María, no, el Estado efectivamente estaba presente en los 90, decía que el dólar valía $1, cuando eso era mentira.
Nos estábamos endeudando eternamente para que el dólar siguiera valiendo un peso. Entonces el Estado estaba presente garantizando algunos elementos. Ahora, el desarrollar, yo mencioné el tema de las paritarias como un hecho limitado, ustedes quieran, pero es lo mismo con paritarias que sin paritarias. El Estado es el resultante de una sociedad donde hay relaciones capitalistas. Entonces, obviamente, los que tienen capital tienen más poder que los que tienen la mano de obra, ¿no? Entonces, ese resultado. En esa tensión, los gobiernos a veces pueden lograr esos niveles de autonomía relativa, como siempre es todo el término, para torcer decisiones políticas que puedan favorecer económicamente y políticamente a los sectores populares. Que no creía que había estado ausente y estado presente, que el Estado está siempre, lo que pasa es que juega distintos papeles. Ahí sí podríamos decir juega distintos roles. Yo lo que no creo es decir, el rol del Estado, 2 puntos. El Estado debe, el Estado hace, al Estado le cabe, porque eso es darle un áureo de autonomía, que es cierto, coincido con la autonomía relativa, claro, pero es darle un carácter de tal autonomía como que el Estado fuera antropomórfico, existiera por sí mismo. Yo puedo decir, el Estado está jugando un rol, pero no el rol del Estado es, y eso es sagrado. Quiere decir, no es una cuestión de discurso. Digamos cómo funciona. Por eso yo me voy a permitir y disentir en algo que dijo Mariano, que me parece que es muy fuerte y que vale la pena ponerlo. Cuando él dice, si el Estado en general, ¿no? En general, si el Estado interviene es a favor de las causas populares. No es cierto. No es cierto. El Estado ha intervenido frecuentemente, no en relación a las causas populares. Eso es una mística y es una manipulación. Y por eso el énfasis, a lo mejor medio apasionado, a esta altura, de separar Estado y Gobierno. El Gobierno utiliza el aparato del Estado, puede utilizar el aparato del Estado para acumular, es decir, para reproducir y para acumular, sí, pero puede haber, y lo hubo en algún momento, en este país y en otro, ciertas contradicciones entre quienes están en el gobierno y quienes detentan el poder del Estado, que es el poder de la dominación y fundamentalmente, obviamente, el poder económico. Pero el tema de levantar la pluriculturalidad, esta idea, rebatir esta idea vieja de nación, donde nación era lo que nos unía culturalmente, etcétera, etcétera, y demostrar que no es verdad eso, que no es verdad que en un Estado conviven muchas culturas y viven muchas nacionalidades, y nosotros en la Argentina también lo hemos negado por años, pero también conviven culturas diferentes. Esto ha sido un cambio revolucionario, porque Chávez, cuando dice que el capitalismo es un límite y que con el capitalismo no se va a llegar, ¿sí? No es que está planteando el socialismo para mañana, porque yo coincido que no está la gente en la esquina, no está planteando para mañana. Cuando Evo dice lo mismo, pero está planteando un camino, no está planteando el camino del reforzamiento del capitalismo. Está planteando con éxitos y con fracasos, no es que es una línea que va siempre para adelante, pero por lo menos se está planteando, estos son los límites, y si nosotros queremos hacer otra cosa, no lo podemos hacer con el capitalismo. Y esa es la cosa política. Es decir, si no hay una resolución política, uno puede recitar cosas que caen bien a la gente, pero no solucionan. Y todo eso solamente se puede movilizar con la acción. El límite del neoliberalismo, no había límite del neoliberalismo, no había límite de Artínez, no había límite de poner en la miseria al pueblo. El límite fue la reacción. Solamente con la reacción, con la acción y con la lucha es como se puede revertir todo esto. Yo no quiero esperar que mejore, yo quiero luchar para mejorar. Pero esto no significa que voy a desestabilizar. La clase nunca esperó, nunca. Y cuando hablo de clase, hablo de los trabajadores y trabajadoras que todavía están desocupados y que pelean por algo que yo no quiero más. No quiero planes sociales, quiero trabajo. Y el trabajo tiene que ser esa conquista que nos produzca al
y en el sector de trabajo. No podemos pensar todos igual, pero si nos reconocemos en una identidad de clase, el capital no puede manejar ni nuestro salario, ni la precarización laboral, ni nuestra vida. Tenemos que combatir con eso. Digo, tanto Chávez como Evo Morales, que proviene, es cierto que los movimientos sociales es una referencia, proviene del mundo sindical porque fue dirigente Evo. Entonces digo, los sindicatos juegan rol. Es más, ¿cuántas veces acá, en esta casa y en la central hemos hablado de la transformación en el mundo sindical, de la traición? En la década del 70, de muchos sindicalistas y dirigentes sindicales que hicieron las listas y desaparecieron a nuestros compañeros. La transformación del mundo sindical en la década del 90, en esto de dejar de defender al mundo del trabajo y transformarse en dirigentes empresarios. Digo, el mundo sindical tiene mucho para aportar, tiene mucho para dar, y los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales son clase. Yo reivindico eso en el sentido de que ahí también tenemos que dar una disputa. Para mí, todas las conquistas y los avances que se tienen que ver con el producto no de liderazgos, sino de construcciones colectivas, donde se incluyen los movimientos sociales, donde se incluye al movimiento sindical y donde no quiero construir liderazgos. En todo caso, que si hay líderes y lideresas, quiero decirlo también, sean producto y comprometidos con esa construcción colectiva que hizo que bajara el cuadro de Videla. Yo rescato y valoro lo que hizo en ese momento Néstor Kirchner, lo digo, de bajar el cuadro, pero es producto de la lucha histórica, y lamentablemente de nuestros 30.000 compañeros y compañeras que por pelear por otro modelo de país y por otra construcción de poder dejaron su vida. La sangre la ponemos nosotros. Históricamente la clase trabajadora en su universalidad, digo, de entendimiento de lo que es la clase, es la que ha puesto la sangre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Contra qué peleamos? ¿Por qué? Peleamos contra la dominación. Entonces digo, salvando la distancia, quiero decir que hoy tenemos que recrear la discusión política de cómo construimos fuerza propia para tener intervención en las decisiones de agenda del gobierno y hacer entender que no puede haber decisiones personales, que tienen que reconocerse a los otros y a las otras en una igualdad que ponga los convenios colectivos en el lugar que históricamente y es la razón de que existan en un plano de igualdad, poner a la clase trabajadora en igualdad de condiciones de discutir con la patronal, con el Estado, que es un conjunto de fuerzas que tienen poder, y con los gobiernos. Entonces, yo, no sé, sentí la necesidad de plantearlo desde lo que yo creo que es desde mi identidad y desde mi cotidianidad como trabajadora. No, interesante, me parece que surgieron un montón de cuestiones interesantes e importantes, que obviamente, bueno, la idea no es hacer síntesis de estas cuestiones, sino enriquecernos en las miradas diferentes y en las diferentes posturas. Me parece que cada uno aportó diferentes matices. Realmente me parece que algunas cosas es interesante, como todo lo que planteaba, me parece Mariano, de esto de los liderazgos y del proceso de mirar también la Argentina desde los procesos latinoamericanos, cuestión bastante interesante. Así que me parece que como que da para seguir, para plantearnos y pensar, bueno, cómo este espacio, cómo lo reproducimos y por dónde le seguimos entrando a estas cuestiones, ¿no? Le agradecemos a Sergio, a Mariano, a Beatriz.